Bien, pues volviendo con la importancia de respirar y sobre todo a cuando estamos dormidos, es un fundamento en el cual podemos prevenir muchísimas enfermedades y muchos riesgos. El estrés que genera constantemente esto, ya estamos viendo, nos lo decía aquí el doctor Alfredo Krayem, acerca de cómo va a haber ya consecuencias, niveles altos de colesterol, niveles altos de presión arterial, por supuesto en este caso ya en conjunto lo que es el síndrome metabólico, y bueno, pues finalmente ya estamos hablando ya de problemas severos que van a generar en cualquier cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. Lo interesante del asunto es decir, y yo decía, bueno, ¿quién va a medir esto? ¿Cómo saber? ¿Es complicado? ¿No es complicado? ¿Es muy costoso? Surgen muchas preguntas, doctor. Platícanos. Claro, si recuerdas en un programa anterior hablamos de la importancia de la entrevista, de la consulta, lo mismo la exploración física para detectar peso, talla, perímetro de cuello y abdomen. Pero tenemos que entrar ya ahora al estudio objetivo del sueño, que se logra a través de dos métodos. El principal, al que consideramos el estándar de oro, es la polisomnografía. Correcto. Ese estudio se hace en nuestro laboratorio, en donde el paciente se queda a dormir una noche y realizamos un registro de su actividad cerebral a través de un electroencefalograma, actividad de los movimientos oculares, de los músculos del mentón y de los músculos de las piernas, para ver si hay actividad muscular. También monitoreamos la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, entre muchos otros parámetros. Correcto. Esto nos permite hacer un diagnóstico certero de no solo de apnea del sueño, sino de muchos otros trastornos más. Hablábamos hace un momento de que hay más de 80 padecimientos. Exactamente. Pero también, por fortuna, más del 80% de los problemas de SAOS se diagnostican a través de un método que es la poligrafía cardiorrespiratoria, que se hace en nuestro domicilio, en la comodidad de nuestra cama, en donde el técnico se presenta y a través de estos dispositivos, como el que les estoy mostrando ahorita, este dispositivo se llama microcardio, nos permite hacer un monitoreo del flujo respiratorio, del ronquido, de la frecuencia cardíaca, del nivel de oxígeno en sangre, pero sobre todo del riesgo cardiovascular. Wow, ¿Sí? Ajá. Entonces, con esto es suficiente para que a través de un monitoreo mínimo de 4 horas, que es el periodo que exigimos para poder hacer una interpretación adecuada, pero por lo general son estudios que duran entre 6 a 8 horas. Contamos también con este otro dispositivo, que es el Apnea Link Plus de ResMed o el AirSense, donde podemos monitorear todos estos parámetros de los que les hablaba. ¿En qué cambia uno y otro? Bueno, pues que tienen diferentes algoritmos. En este utilizamos un cinturón que va a través del tórax para detectar movimientos torácicos y abdominales, pero también nos brinda la misma información que este otro. Nosotros estamos en capacidad de poder hacer de 3 a 4 estudios por noche, así es que difícilmente puede darse la situación de que la saturación de pacientes no nos lo permita. Por supuesto. Pero es importante que la gente sepa que es un estudio accesible, al cual pueden tener acceso todos, y que se hace en la comodidad de su domicilio. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, que sea necesario. Está indicado específicamente una polisomnografía o sea, ¿cuál es el indicado en un trastorno de sueño, digamos, como ronquido, insomnio, apnea, o hay ciertos parámetros a seguir? ¿Es mejor uno, mejor el otro? ¿En qué consiste ese criterio? Por ejemplo, por eso es vital la valoración clínica con un especialista, porque es el médico o el especialista el que determinará cuál es el estudio apropiado a seguir. Los datos que quiere recabar. Claro, cuando tú detectas que hay un componente neurológico, vamos a suponer, hay muchos pacientes que desencadenan epilepsia mientras duermen, o simplemente el famoso fenómeno del sonambulismo. Bueno, para eso se requiere una polisomnografía, ¿no? O para detectar otros trastornos como son terrores nocturnos que también pueden ser diagnosticados, epilepsias, trastornos de somnolencia excesiva o de insomnio, que pueden ser apoyados por la polisomnografía. Excelente. ¿A partir de qué edad ya se pueden hacer ese tipo de estudios, doctor? Desde recién nacido hasta cualquier edad. Wow, magnífico. Porque también en los niños, bueno, ¿cuántos hay que tienen enuresis, o sea, que se hacen pipí en la cama y que finalmente lo que tienen es cantidad de pesadillas, de terrores nocturnos y obviamente por problemas de familia, por trastornos emocionales, y esto pues obviamente lo que va a generar es que ya desde ahí puede empezar a generar una serie de enfermedades el pequeño. Entonces también es un punto interesante que en los niños se empiece a abordar, no nomás a ellos, sino también la dinámica que se tienen con el padre, la madre o ambos, ¿no?
o el famoso trastorno de déficit de atención o hiperactividad, Ese que en muchos niños, por malos hábitos que se generan, son niños que no duermen, que se están levantando continuamente a la cama de los padres o que son demandantes y pasan toda la noche queriendo que la luz esté prendida, estar jugando con las tablets o con los dispositivos. Sí, exacto. El caso es que son niños que no duermen. Claro. Pero el niño que no duerme no manifiesta somnolencia, manifiesta irritabilidad, manifiesta conducta desafiante, falta de atención, que son catalogados como niños con TDA y mal manejados. Puede estar entonces sobrediagnosticado el TDAH. Pero por supuesto que lo está. Porque no se toma en consideración la parte de la calidad del sueño de ese pequeño, ¿no? Entonces, no, pues un punto bastante importante. Y bueno, doctor, pues si gustas continuamos con el tema. Yo creo que el hablar de mediciones como esta, pero además en la comodidad ya del hogar, primero, pues yo creo que relaja, porque ya de por sí toda esta serie de estudios no dejan de ser todavía un poquito ese síndrome de bata blanca, en el sentido de decir, híjole, voy a estar en un lugar, ¿qué va a pasar?, etcétera. O hasta de cohibirse y que no se duerma por el hecho de sentirse X, ¿no? El tener esto en la comodidad del hogar y simplemente llegar, se lo coloca el paciente, tú le explicas, o hay que ir al domicilio a colocárselo, o él ya sabe cómo, es muy sencillo. Cambia un poquito, por ejemplo, este dispositivo se instala en el consultorio, se pone aquí como si fuera reloj de pulso. Correcto. A través de este puerto lleva una cánula que va hacia la nariz, que es el que registra el flujo respiratorio y el ronquido, y de aquí sale un sensor para el dedo, donde estamos midiendo el nivel de oxígeno y la frecuencia cardíaca. ¡Ah, qué maravilla! Con esto es suficiente para poder tener un registro con todos los parámetros necesarios. Y este otro, como te explicaba, funciona de una manera un poquito diferente. Se coloca aquí en el pecho, pero ninguno de los dos dispositivos llega a ser realmente invasivo. Yo les garantizo que en un lapso no mayor a 15 minutos se siente uno perfectamente adaptado. Así es que los invito a que no tengan miedo de acercarse y que los estaremos valorando adecuadamente y brindando el mejor servicio con este tipo de dispositivos. Pues pienso que esto nos abre muchas posibilidades, pero también la intención es que nuestro teleauditorio pues tenga esa confianza de que se tiene lo más avanzado en la patología o en sistemas para poder hacer esta detección. El electroencefalograma sería una parte complementaria, inicial, ¿es en todos los casos o no es tan importante siempre hacerlo como consistentemente el electrocardiograma, sino es solamente en algunos pacientes, doctor? No, solo en algunos pacientes. De hecho, el electroencefalograma forma parte de los elementos a monitorear en la polisomnografía. Correcto. Y es un elemento, yo diría, quizás de los más importantes. Pero toma en cuenta que un estudio de estos está oscilando entre 14,000 y 18,000 pesos la ejecución de una polisomnografía, y un estudio que se hace en casa anda entre 3,600 pesos. No, pues mil veces. Pero hay enfermedades que requieren de una polisomografía. Sí, no, por supuesto. Bien, pues entonces, hablando de lo que es ya el diagnóstico, creo que está muy claro. Si hay algunos otros aparatos, si quieres después del corte lo comentamos, pero también nos gustaría que también pronto viéramos cómo vamos a estar tratando o recibiendo ya un tratamiento adecuado en lo que se refiere a cada uno de los trastornos, cuando aplica lo que indica, etcétera, porque hay una serie de aparatos que de veras, ahorita después del corte lo vamos a ver, y todos estos están aquí en Grupo Respira. Así que continuamos con trastornos del sueño.